de España, bueno, que arrancan desde el siglo XIX, y claramente, bueno, pues se ve como el peso de las personas sin estudios pues va descendiendo. Las personas con estudios primarios, bueno, primero sube y luego ya se estanca y luego va descendiendo, y claramente las personas con estudios medios y superiores van aumentando. O sea, es la evidencia de cómo se produce esta expansión educativa. Ahora aquí tenemos los datos del CIS, ¿vale? Y esta, bueno, esta es la forma en la que los he analizado con teniendo en cuenta las limitaciones de la muestra. Son 4 cohortes de nacimiento que se ve en el eje vertical, y luego en las leyendas son las diferentes transiciones educativas, ¿vale? En azul tenemos no tiene educación general obligatoria, en rojo es el primer nivel, la T1, que es titular en educación obligatoria general, en verde T2, ¿no? Titular en educación secundaria postobligatoria o FP, y luego ya en morado el T3, titular en educación universitaria. Vemos aquí también la expansión, como los que no tienen educación general obligatoria decaen y aumentan los que tienen otros niveles educativos. Obviamente, cuanto menor el nivel, mayor crecimiento. Una forma estándar de verlo en la literatura de transiciones es ver las transiciones condicionadas al anterior nivel, es decir, condicionados a haber logrado el título anterior, ¿vale? Entonces, y esto que nos permite saber la expansión propia de cada nivel, no la que se absorbe de la expansión del nivel anterior. Entonces, aquí, bueno, T1 es igual, que es el aumento en la educación general. Sin embargo, ya T2 es el aumento en el segundo nivel respecto a los que titulan en el primer nivel. Entonces, aquí ya vemos que hay un crecimiento, pero ya es menor. Y realmente en el último nivel, el universitario, no hay crecimiento en sí mismo por el universitario, sino que todo es fruto del aumento en T2. ¿Vale? No se puede entender el aumento de la escolarización sin atender al fenómeno del género, del aumento de la escolarización de las mujeres. Esto se da en todos los países desarrollados, también en España. Incluso en muchos países se da lo que se llama la reversión de las tendencias de género, es decir, que las mujeres están estudiando más que los hombres. De hecho, ahora veremos con los datos del CIS, hay una pequeña ventaja actual de las mujeres en todos los niveles educativos. Con las estadísticas históricas vemos esta disminución de la brecha de género. El indicador aquí es el stock bruto medio acumulado de años de escolarización, que es una especie de esperanza de escolarización, en este caso primaria y secundaria, para el grupo de edad de 15 a 50 años en cada año, ¿no? Entonces, esta diferencia era mayor a principios del siglo XX y se va reduciendo a medida que avanza el siglo. De todas formas, vamos a ver datos más actuales. Os muestro este modelo porque en todo lo que voy a mostrar a continuación son este tipo de modelos los que están detrás, pero para que con ánimo didáctico de que se vea mejor, luego me voy a centrar en gráficos, que ahora explicaré. Pero bueno, los modelos que están detrás de todo, pues son modelos o de regresión lineal o de regresión logística, que normalmente pues tienen intersecciones. En este caso, este modelo es para mostrar
la expansión educativa de las mujeres, o sea, la mayor expansión educativa de las mujeres respecto a los hombres. Voy a detenerme un poco a explicarlo para que se entienda mejor. Vemos que, bueno, no es significativo la variable que pone el país España. Esto es el país en el que más se ha vivido hasta los 16 años, ¿vale? Así está medido. Luego, el coeficiente positivo, vamos al modelo 3, ¿vale? Que es el modelo más completo. Este 0,14, esto lo que indica es la propia expansión educativa, porque a mayor año de nacimiento, es decir, son más jóvenes, la variable dependiente es el número de años de estudio. Entonces, más años de estudio, cuanto más jóvenes son, esta es la propia expansión educativa. El género está medido como una dummy con si es hombre es 1 y si es mujer es 0, de tal manera que el coeficiente positivo es de 73,8. Lo que indica es que en todo el periodo los hombres han estudiado más años que las mujeres, ¿vale? Esta es lo que es la diferencia del nivel. Pero luego la interacción de lo que hace es mezclar las variables de año de nacimiento y de género, que es la diferencia dependiente, que es ver si los hombres o las mujeres crecen más o menos rápido, ¿no? Entonces, lo que se ve es un coeficiente negativo, 0,04, que lo que indica es que los hombres crecieron menos lentamente que las mujeres, o las mujeres aumentaron su escolarización mucho más rápidamente que los hombres, de forma significativa. De todas formas, como digamos que lo que son, bueno, pues estos modelos son más liosos de interpretar y de explicar, las explicaciones las voy a hacer todas sobre la base de estos gráficos de probabilidad marginal predicha por los modelos, o sea, viene de los modelos anteriores, y que es una forma gráfica más intuitiva en la que todas las variables menos las de interés permanecen constantes al valor medio y se refleja la probabilidad predicha, que además nosotros, bueno, pues vemos mejor las cosas en términos de probabilidad, ¿no? Entre 0 y 1. Y aquí lo que nos interesa saber, bueno, en este caso es la probabilidad de obtener educación secundaria postobligatoria o FP por las variables de interés que son el género y el año de nacimiento, ¿no? Entonces aquí pues tenemos que en el eje horizontal está el año de nacimiento, en azul mujer, en rojo hombre. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues que la probabilidad de obtener secundaria postobligatoria o FP en el caso de las mujeres aumenta, ¿vale? En el caso de los hombres, teniendo en cuenta los márgenes de error, permanece constante. Claramente, desde principios de siglo, donde los hombres estaban por encima de las mujeres, pues se va produciendo un acercamiento hasta que se igualan, ¿vale? La probabilidad de ambos es igual, cosa que no era a principios de siglo. Para ver el panorama, bueno, un poco más actual, que es, bueno, nacidos en 70, 81, en este tipo de análisis siempre vamos con mucho retraso. Pero bueno, vemos aquí que aquí se refleja la probabilidad de hacer varias transiciones educativas, T1 o T2 respecto a T1, T3 respecto a T2, y aquí vemos cómo la probabilidad de la mujer, en estas que son las más jóvenes de la muestra, es mayor que la de los hombres. Siempre hay una ligera ventaja de las mujeres. Bueno, esto coincide también con lo que sabemos de las estadísticas pues, del ministerio, donde las mujeres están estudiando más. Ahora vamos a meternos bueno, dar vueltas a qué puede explicar o qué claves podemos encontrar para analizar el aumento de la escolarización de las mujeres
la actitud de sus familias hacia el estudio, su mejor desempeño académico, es un poco en lo que nos vamos a meter. En la literatura internacional, la principal explicación de este incremento de las mujeres es que a lo largo del siglo XX tuvieron mayores oportunidades laborales. Es verdad que bueno, luego la evidencia es un poquito débil, y una cosa que, bueno, que he testado para el caso de España es que al menos la actitud de las familias hacia la educación, hacia el estudio, no varió, fue igual por género, ¿vale? Cuando digo esto, bueno, ahora os comentaré cómo es exactamente la variable, pero es lo que prefieren las familias que hagan sus hijos a los 16 años. Trabajar. Si estudiar o trabajar, ¿vale? Y entonces, lo que pasó en el siglo XX fue que aumentó mucho la actitud favorable de las familias hacia la educación en relación al trabajo, ¿no? Cada vez más las familias preferían que sus hijos estudiaran en vez de trabajar. Entonces, bueno, pues aquí lo veis, ¿no? Es decir, no hay diferencia, hay un aumento en todo el periodo. Esta es la probabilidad de la actitud pro educación de los padres, que aumenta durante el siglo XX, pero no se distingue entre mujer y hombre. Esto es resultado, pues, bueno, y se me ha olvidado decirlo también en el anterior gráfico, es regresión logística, porque, bueno, en función de la variable dependiente, sí, de una manera o de otra, pues estaré haciendo regresión lineal o logística, ¿no? Y la variable de esta medida es, uno, si la actitud es positiva, es decir, prefiero que mi hijo esté estudiando, frente a cero, que es indiferente, me da igual, o prefiero que esté trabajando estudiando, ¿vale? Entonces, bueno, pues claramente las familias españolas pues ayudaban cada vez más a sus hijos a estudiar en vez de a trabajar, que al menos tenían esa actitud. Una explicación complementaria, ya que vemos que no hay diferencia de género ahí, una explicación complementaria para ver las diferencias de género puede ser la mejora del rendimiento educativo de las mujeres, que también se ha descrito en la literatura internacional. Si no tuviéramos en cuenta el género, lo que se ve es que el rendimiento educativo en España se mantuvo constante durante todo el siglo XX. Lo que pasa es que, al tener en cuenta el género, pues en cambio sí que se ve que claramente el rendimiento educativo de las mujeres mejoró y el de los hombres se mantuvo. Aquí tengo que explicar la variable dependiente. Es un gráfico de probabilidad de sacar buenas notas. La variable dependiente es, uno, sacar buenas notas frente a cero, sacar notas regulares o malas, ¿vale? Está medido así. Entonces, bueno, pues sí que podemos ver que hasta los años 40 no había diferencia en las notas entre hombres y mujeres. A partir de los 40, 50, pues sí que parece que las mujeres empiezan a sacar mejores notas. Ojo, es una variable subjetiva en ese problema, pero bueno. Bueno, se supone que es subjetiva tanto para hombre como para mujer, ¿no? A no ser que haya un sesgo. Entonces, pues bueno, pues esta puede ser una clave. En todos los niveles educativos es algo parecido, pero es curioso. En el nivel educativo 1, en la transición 1, que es la de conseguir educación general, que bueno, aquí lo que se ve a nivel general es que el rendimiento decrece, y esto es por la universalización de ese nivel, porque obviamente ya si está toda la población, pues obviamente
pues va a estar ahí todo el mundo y va a estar menos seleccionado el nivel. Y aquí, ¿qué es lo que vemos? Pues que los hombres disminuyen claramente el rendimiento y las mujeres se mantienen. ¿Vale? Esto es compatible con lo que estamos percibiendo ahora en PISA, en análisis, donde, por ejemplo, en el fracaso escolar, en incluso el análisis de las notas, donde se ve que los estudiantes varones pues, tienen más problemas que las mujeres. Bueno, hasta aquí la parte de escolarización, de expansión de la escolarización. Ahora nos vamos a meter en algo relacionado, que es la evolución de la desigualdad de oportunidades, es decir, cómo ante esta escolarización, pues cuál es el comportamiento de las clases sociales, ¿vale? En la literatura bueno, es bien conocido que hay debates sobre la evolución en el siglo XX. El famoso libro de Charity Grosfeld de los años 90, lo que reveló es que esta desigualdad de oportunidades educativas, es decir, el diferencial entre los hijos de las diferentes clases sociales en el logro educativo, pues este diferencial se mantuvo constante. Esto fue pues, muy revelador en ese momento porque se pensaba que al igual que se había expandido la escolarización, lo lógico es que disminuyera la desigualdad, pero bueno, se demostró que se mantuvo constante. De todas formas, en los análisis más recientes sí que se alude a una disminución, es verdad, no muy pronunciada, apuntada a una serie de años, etcétera, en los artículos de Brin y recientemente de Brin y otros, y recientemente de Barone y Rullera. Entre estos estudios, no me voy a meter, hay diferencias del método, de muestra. Es verdad que los análisis en los que se dice que, o sea, se concluye que la Loeb disminuyó, pues, tienen métodos más sofisticados, muestras más amplias. Bueno, en España también hay un debate con esto, por ejemplo, el estudio de Vallerino y otros dice que la DOE disminuyó, Martínez García que se mantuvo constante, Carapaña que hubo subidas y bajadas. Aquí os muestro los datos del estudio más reciente de Barone y Rullera. Es para todo el sur de Europa. España es el cuadradito y se ve cómo va disminuyendo en las cohortes. El índice kappa es un modelo logístico ordinal. Cuando kappa disminuye la desigualdad. ¿Vale? Entonces, bueno, más o menos esto es lo que sabemos. Bueno, yo lo voy a contrastar con los datos del CIS que yo he analizado. Ya os digo, bueno, hay que tener la cautela de que se trata de una encuesta con menos casos que otras. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos el número de años de escolarización como variable dependiente y se coge todo el periodo, sale que la DOE se ha mantenido constante. No obstante, cuando se tiene en cuenta el periodo, y ahora lo veremos prácticamente de los años 50-70, ahí sí que se ve una disminución de la desigualdad de oportunidades educativas. Gráficamente creo que se ve mejor. Estos son coeficientes de regresión lineal, ¿vale? De diferentes cohortes. En las leyendas están las diferentes clases sociales. Es un modelo clásico de clases sociales de Golizon adaptado al caso español. La clase de referencia es la de directivos, profesionales y técnicos, digamos la más alta. Y entonces, pues sí que podemos ver, si se coge todo el periodo, a ver, cuanto más arriba, digamos, es menos diferencia, ¿no? Menos desigualdad, ¿no? Entonces, con todo el periodo, pues la verdad es que la reducción es muy pequeñita, no es significativa. Si se coge el periodo del 50 al 70, pues ahí, y de hecho además se coge como base
ese periodo, pues entonces ahí sí que la reducción de la desigualdad, sobre todo para trabajadores manuales no cualificados y agricultores y peones agrarios, pues sí que es significativa. Entonces ahí se ve esa reducción de la desigualdad. Desde el punto de vista de las transiciones educativas, porque lo anterior era el número de años de escolarización, la reducción de la desigualdad se produce no en niveles altos, sino en niveles bajos, ¿vale? En el nivel T1, el nivel de la escolarización general. Y aquí vemos pues precisamente esta reducción, y sobre todo es significativo del 50 al 70, sobre todo para la clase más baja, los agricultores y peones agrarios, ¿vale? Que se reduce esa desigualdad. Entonces, bueno, más o menos tenemos esta reducción, que ya os digo que en esto la encuesta no es fuerte, tengo que compararla con otras, pero sí que me permite luego analizar otra serie de cuestiones que muestro a continuación. Entonces, como os decía al principio, siempre analizo lo que es la variable de género, luego rendimiento académico y la actitud de las familias, que es en lo que me estoy centrando. Respecto a las diferencias de género, en la literatura internacional, lo que se describe es que la desigualdad educativa por origen social es ligeramente menor en el caso de las mujeres que en el de los hombres. La explicación que se utiliza comúnmente es que los hombres son los que continúan el negocio familiar, en cambio las mujeres están más liberadas para poder estudiar. En el caso de España, en cambio, no se aprecia esta diferencia. Es decir, el impacto de la clase en el logro educativo está ahí, pero sin mucha diferencia entre hombres y mujeres. Lo tenéis aquí. En el eje horizontal están las diferentes clases, están solamente los números romanos, pero para que os hagáis una idea, pues 1, 2 son los directivos, profesionales, técnicos, y en el otro extremo 4, C, 7B están agricultores, peones agrícolas. Y bueno, claro, pues aquí vemos que están medidos los años de estudio. Entonces, claro, los hijos de directivos profesionales estudian más años que lo que son los hijos de agricultores y peones agrícolas, pero no hay diferencias significativas entre hombres y mujeres. Es decir, los hijos de las hijas de directivos estudian lo mismo que los hijos, ¿no? Igual que las hijas de los peones respecto a los hijos. Ahora nos ponemos ya no en las diferencias, sino en la evolución de la nube por género, que en el caso de la literatura internacional se dice que es similar o se muestra que es similar. Sin embargo, en España, bueno, ya se detectó por parte de Carabaña pautas diferentes de evolución de la desigualdad, y es lo que bueno, voy a mostrar con los datos del CIS, que esta disminución de la desigualdad es evidente para el caso de las mujeres entre los años 50-70, en cambio los hombres se mantienen. O sea, es decir, que la disminución en la desigualdad es fundamentalmente en el caso de las mujeres. Y pues aquí lo tenemos representado, y como veis es el mismo gráfico de antes, pero solo para las mujeres. Es los coeficientes de regresión lineal del impacto de la clase social en el número de años de escolarización, y vemos que
esta curva, estas tendencias son más pronunciadas. Y lo que tenemos de forma significativa es una disminución de la desigualdad educativa de las mujeres entre las nacidas en los 50 y las nacidas en los 70, sobre todo en las clases bajas, trabajadoras manuales y agricultoras, o sea, hijas de trabajadores manuales, hijas de agricultores y peones agrarios. Aquí, bueno, no me voy a detener en esto, está controlado por las notas, está controlado por las notas, por el rendimiento académico, porque se disminuye la selección de los modelos. Ahora vamos a pasar a ver, sí. Ahora vamos a pasar a ver la dimensión del rendimiento académico y brevemente la actitud de las familias. Para explicar un poco la evolución de la desigualdad de oportunidades. Aquí vamos a recurrir a la perspectiva nacional de la desigualdad de oportunidades educativas, que se suele explicar como un fenómeno que comprende dos bloques, los efectos primarios y los efectos secundarios. Los efectos primarios, esto ya viene desde Boudon, es el impacto del origen social en el rendimiento educativo. Esto puede estar debido a factores genéticos, ambientales. Dentro de los ambientales pueden ser materiales o del entorno de aprendizaje que haga que el rendimiento académico de las clases más bajas sea menor que el de las clases más altas. Los efectos secundarios son las diferencias en las clases sociales en la toma de decisiones educativas, ¿vale? Y aquí normalmente pues, tienen que ver con costes, beneficios y probabilidades de éxito educativo y la evaluación diferente que hacen las diferentes clases sociales sobre este cálculo de costes y beneficios. En España se ha calculado que ya en otros estudios, que los efectos secundarios predominan sobre los primarios. La razón de esto es que España tiene un sistema bastante comprensivo, no es un sistema de tracking, como por ejemplo puede ser el caso alemán, donde ahí tienen más efecto los efectos, o sea, más impacto los efectos secundarios. Digamos que en España es más el efecto de la clase social en la decisión de las familias. La estimación que yo he hecho con los datos del IFIS sale que los efectos primarios son el 19% del total, es decir, pues casi un 20% de la desigualdad educativa es efectos primarios, efecto de la clase social con el rendimiento, y un 80% de la clase social en la decisión de las familias, ¿vale? Esta es una estimación menor que otros estudios, pues por la forma de medirlo, y no voy a profundizar mucho en esto, que no tengo tiempo. Respecto a la evolución, a nivel internacional, pues algunos aluden a que los efectos primarios disminuyeron por la propia expansión de la educación, por cuestiones bueno, sobre todo la propia expansión, por quitar exámenes, hacerlo menos selectiva en los niveles más bajos. Otros dicen que aumentaron por hacerla más selectiva en niveles más altos, o sea que depende del nivel educativo, poner exámenes
más altos. Lo que yo he visto es que en España los efectos primarios, que veis que están en torno a un 20%, están bastante estables durante todo el tiempo. Hay un pequeño incremento en los años 50, pero bueno, bastante estables. Vamos a ver lo mismo, pero de otra manera, que es las diferencias entre las clases sociales en el rendimiento educativo, que se mantienen bastante estables en España, y aquí se puede observar bien. He seleccionado la clase de directivos profesionales y técnicos frente a la de agricultores y peones agrarios, por ser las dos clases más extremas, pero funciona con todas. Veis que la probabilidad de sacar buenas notas es siempre mayor para los hijos de directivos profesionales técnicos, pero se mantiene esta diferencia, ¿vale? En el tiempo. No hay variación, entonces podemos hablar de esta estabilidad. Sin embargo, lo que se revela del análisis es que lo que cambia es el impacto de las clases en la actitud de los padres hacia la educación. Aquí recurro a los enfoques estructurales que argumentan que hay diferencias entre las clases sociales en el valor que conceden a la educación, ¿no? De una socialización diferente que afecta a la motivación al logro, a las prácticas educativas distintas en función de las clases sociales, distintas transmisiones culturales y lingüísticas. Bueno, pues todo lo que sabemos, Bourdieu, Masterón, etc. En España, efectivamente, se comprueba que la actitud de los padres hacia la educación es diferente por clase social. Y ahora lo veremos más adelante. De todas formas, hay una cosa que la perspectiva cultural muestra muy bien esa diferencia, ¿no? De actitudes de los padres hacia la educación entre clases sociales. Sin embargo, lo que no logran explicar es cómo a lo largo del siglo XX los hijos de clase trabajadora de las clases más bajas han ido aumentando su capital cultural, es que se han ido escolarizando cada vez más, ¿no? Eso lo hemos visto. Y de hecho, hay unos autores españoles, Martí Criado, y otros que entroncan bastante con la evidencia que voy a presentar, que muestran cómo lo que ha pasado es que las clases trabajadoras han ido transformando sus estrategias de reproducción social hacia la posesión de capital escolar. Es decir, cómo lo que ha pasado es que antes no animaban a sus hijos a estudiar, y ahora, en cambio, han entrado en esa lógica, al igual que clases más altas. ¿Y qué es lo que se comprueba en España, ¿no? Con el paso del tiempo, la actitud de los padres hacia la educación se iguala entre clases sociales. Entonces, aquí lo tenemos, esto es la proporción de la probabilidad de la actitud pro educación de las familias por clase social. En azules son vamos a simplificar, clase alta, en rojo clase baja. Vemos cómo a principio de siglo esta diferencia es mucho más evidente y poco a poco se va acentuando. Sigue habiendo una diferencia, pero esta diferencia es mucho menor. Y ya termino la perdona. Y concluyendo, bueno, pues todos estos pues con lo que he mostrado, ¿no? Que es que durante el siglo XX en España la escolarización aumenta la actitud de los favorables de los padres hacia la educación, el rendimiento académico se mantiene constante, pero no así en el caso de las mujeres, que aumentan su rendimiento académico y también lo hace mucho su escolarización más que los hombres. Estos son como las evidencias, ¿no? La desigualdad de oportunidades disminuye, sobre todo entre las mujeres,
Los efectos primarios y lo que es el efecto de la clase en el rendimiento escolar se mantiene constante y, sin embargo, la actitud de los padres hacia la educación se iguala por clases sociales. Esto es un análisis correlacional, no es causal, obviamente, pero sí que se pueden hipotetizar pues algunos factores, ¿no?, que pueden estar detrás de los fenómenos de expansión de la escolarización y de evolución de la desigualdad de oportunidades educativas en España. Algunos factores que impulsaron la escolarización en España en el siglo XX puede ser la actitud cada vez más favorable de las familias a la educación, es decir, el confiar cada vez más en la educación como elemento de movilidad social para conseguir un trabajo y una mejor posición social, y la mayor escolarización de las mujeres impulsada por un mejor rendimiento académico de estas. Y por otro lado, la distribución de la desigualdad de oportunidades educativas en el siglo XX en España pues se puede deber a, por un lado, la mejora relativa de las clases bajas, sobre todo las mujeres, y al aumento de la actitud favorable de las familias de clase trabajadora hacia la educación. Ese cambio de estrategia, esa estrategia hacia hacia el capital cultural y escolar. Y eso es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Siento que me he alargado un poquito. Pero, vale, muchas gracias. Gracias, María Fernanda. ¿Sí? Bueno, y ahora sacamos el y le damos. Si deja de compartir, ahí viene el film. Ya. Sí, vamos a ver cuánta gente hay. Creo que ahora quedó. Sí, pues sí. ¿Te vas a qué? Perdón. Si no cierra. Si quieres. Y ahora, ahí estamos. No, acá dejo de compartirse. Perfecto. Ya, ahí dejé ya de compartir. Bueno, tenemos a Josué Saturnino Martínez. Saludos. Seguramente debe estar en las Canarias. Vi recién a Manolo Riros. También saludos. Bien. Bueno, entonces ahora Martín Usué, que es el director del instituto. Hoy lo tenemos de comentarista. Bueno, buenos días, buenas tardes. Gracias, María, por la presentación. Muy interesante. Voy a hacer algunas preguntas nomás. Algunas que serían de adaptación para nuestra realidad, por lo menos la argentina o latinoamericana, y otras sobre los datos que estaba presentando. Por un lado, alguna precisión más sobre el origen de la encuesta. No me queda claro qué es la CIS.